SER Podcast. La reforma del Código Penal sigue adelante, va camino ya del Pleno del Congreso, un pleno extraordinario pasado mañana, el jueves, con la idea de que quede aprobada antes de que termine el año. Casi un visto y no visto, si no fuera por la densidad de todas las derivadas que incluye y de todas las reacciones que ha suscitado. La eliminación de la sedición, cambios en el Poder Judicial, en el Constitucional para evitar el bloqueo de los vocales conservadores y el asunto más espinoso de todos, la rebaja de las penas por malversación sin ánimo de lucro. Y aunque es cierto que la norma avanza, que hoy la Comisión de Justicia ha aprobado el dictamen de la reforma con el apoyo de los partidos de la coalición y de sus socios, el Gobierno se va encontrando cada vez con más críticas, más reservas, sobre todo sobre esto último, sobre la malversación, palos en las ruedas que además le ponen incluso desde dentro. Pero la reforma del Código Penal nos tenía reservada una sorpresa más, porque los partidos de la coalición la han aprovechado para incluir una aclaración en el texto sobre cómo debe interpretarse la ley del solo sí es sí, es decir, sin rebajas de penas. Veremos sus efectos, porque los jueces que hemos consultado dudan de su eficacia e incluso fuentes de igualdad reconocen que es posible que veamos más revisiones de condenas. Así que, con permiso del Mundial, esta noche de análisis promete ser muy interesante, muy intensa. La vamos a compartir con el escritor Daniel Bernabé. Buenas noches, Daniel. Marina, buenas noches. Con la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García. ¿Qué tal, Lola? ¿Qué tal? Buenas noches. Y el periodista de Infolibre, Manuel Rico. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Pero antes, la última hora de esta noche. Hace solo unos minutos ha despegado con éxito el satélite europeo Meteosat 12, el mejor satélite meteorológico del mundo, que tiene parte de fabricación española y que va a vigilar los fenómenos más complicados de una manera mucho más completa de como se hacía hasta ahora. Javier Gregori, buenas noches. Hola, buenas noches. Así es, un éxito total el lanzamiento. Ya se ha separado también del cohete, un Ariane 5, con una inversión de 4.000 millones de euros. Como decías, el mejor satélite meteorológico del mundo ya está en el espacio. Se encargará de vigilar el viejo continente con una mayor capacidad de observación, porque es capaz de enviar una imagen completa de Europa cada 10 minutos desde el espacio. Y por primera vez detecta también el impacto de los rayos con una cámara espacial. El lanzamiento ha sido realizado por un cohete europeo Ariane 5 y esta nueva generación de Meteosat ha sido realizada por la ESA, la Agencia Espacial Europea, con la participación de varias empresas españolas. Hace solo un año, una fuerte tormenta provocó la muerte de más de 200 personas en Alemania, los Países Bajos y Bélgica. Precisamente este satélite intentará que esto no vuelva a ocurrir. Precisamente el tiempo, la meteorología es el otro gran asunto del día, los problemas sobre todo en Extremadura que está provocando el temporal que azota la península y parte de Europa. Un día marcado, por tanto, por la borrasca Efraín. El día en 2 minutos. Víctor Olazábal, buenas noches. Buenas noches, así es, la peor parte se la está llevando Extremadura, que ha llegado al nivel 1 de emergencia. Así sonaba la riada provocada por las intensas lluvias que azotan esa comunidad. Se han llevado a cabo desalojos en distintos municipios y entre esas evacuaciones, la de 90 alumnos de un instituto de la provincia de Badajoz que no podían volver a sus casas a última hora de la tarde y el desalojo ya entrada la noche de un centenar de viviendas pegadas al Guadiana en la ciudad de Badajoz. La mitad sur del país está en alerta por lluvias y por fuerte viento. Llueve intensamente en Andalucía, en puntos de Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha y no solo aquí azota el temporal. Esto que escuchan es la lluvia en Portugal. El caos en Lisboa ha sido tremendo, con calles, túneles y estaciones anegados. El ayuntamiento ha pedido incluso a la población que se quede en casa en este día de temporal. Día que además pasará a los libros de historia según la secretaria de Estado de Energía estadounidense, porque científicos de ese país han logrado generar más energía de la que han consumido a través del procedimiento de fusión nuclear. Es la primera vez que se consigue y es importantísimo porque abre la puerta a una fuente de energía mucho más limpia y barata. Más cosas. Amnistía Internacional ha acusado hoy al gobierno español y al marroquí de hacer un uso desproporcionado de la fuerza y de no prestar ayuda a los migrantes que el 24 de junio trataron de saltar la valla de Melilla. Al menos 23 murieron, aunque la ONG lo eleva a 37. Esteban Beltrán, de Amnistía España. Amnistía ha documentado que varios de los hechos indicados por el gobierno y el ministro Marlaska son falsos o inciertos, y por lo tanto han dañado el inicio de lo que podía ser la investigación. Que el gobierno español ha mentido.
El Ministerio de Interior asegura que Amnistía lanza estas acusaciones sin pruebas. Y terminamos en Estrasburgo. For the early termination of the office of our Vice President of the European Parliament, Ms. Eva Kaili. Porque el Europarlamento ha destituido hoy a la vicepresidenta Eva Kaili en prisión por supuestamente haber aceptado sobornos de Qatar a cambio de lavar la imagen de ese país. Su cese ha salido adelante por una abrumadora mayoría, 625 votos a favor y solo 1 en contra. Kaili pasará a disposición judicial mañana. Gracias, Víctor. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En la contra de hoy, una de las imágenes relacionadas precisamente con el Qatar Gate, la del dinero incautado a la vicepresidenta del Europarlamento imputada. Sí, hay mucha belleza, hay mucho glamour y hay mucha sofisticación y también muchas vacaciones caras en la vida pública de la pareja formada por Eva Kaili, vicepresidenta de la Unión Europea, y su asistente Francesco Giorgi, pero tenían en su casa 150.000 euros en billetes de 20 y de 50, como en cualquier chabola subcontratada por un narco. La corrupción siempre es vulgar, pero cierto es que consigue o suele conseguir enmascararse en bienes materiales. Ocurre que siempre hay un momento muy incómodo que tiene que ver también con lo material, el dinero. Es como el último escalón de ese proceso. ¿Dónde meterlo? ¿Dónde guardarlo? El francés Monnier, al ver por primera vez el mar, dijo una frase que a mí me gusta mucho. Tal cantidad de agua roza lo ridículo. Bueno, si eso ocurre con el mar, imagina con el dinero ahí amontonado, papel moneda, montañas de billetes de 20 euros en semejante casa, en semejante y preciosa casa. Claro que a Eva Kaili le parecían ejemplares, ella lo dijo, los derechos laborales, por ejemplo, en Qatar. Ahora sabemos que no era tanto por lo que le pagaron por decir eso, sino porque ella misma, creo yo, ya se sentía incómoda fuera del ridículo. Manuel Javois, hasta mañana. Hasta mañana, Marina, un beso. Chao. Hora 25, con Marina Fernández. Noche de análisis express con Lola García, Daniel Bernabé y Manuel Rico, y con la reforma del Código Penal avanzando también de manera expresa, pasos agigantados en su tramitación, mientras arrecia la tormenta política que ha generado sobre todo por la rebaja de la malversación sin ánimo de lucro, tal y como han pactado Esquerra y el PSOE. Tormenta, críticas por el fondo y por la forma, por lo rápido que ha ido todo, porque tras el visto bueno hoy de la Comisión de Justicia, el texto está ya a 2 días de ir al Congreso, de ahí, si los grupos la apoyan, al Senado, y de esa manera el Código Penal terminaría reformado este año, este 2022. El Gobierno insiste en que se trata de una medida necesaria para la convivencia en Cataluña, para la concordia, pero no solo en la oposición se escuchan reproches por sus efectos y por las prisas con las que se ha hecho todo. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La reforma del Código Penal avanza en el Congreso. Con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Hoy el texto ha recibido el aval de la Comisión. El jueves se somete a votación en pleno y en una semana más estará lista para publicarse en el BOE. Pero no por ágil, la iniciativa está sorteando las polémicas. Primero porque los partidos que han pactado el delito de malversación no son capaces de coincidir en su alcance. Yo no puedo decirte qué es lo que va a hacer un juez. No le puedo asegurar lo que vaya a hacer Marchena y compañía. Que no despenaliza ningún tipo de malversación. Que eso no es delito. Y segundo, porque la justificación de Ferraz y de la Moncloa a los cambios no convence a todos en el PSOE. Esto es lo que piensa, por ejemplo, Emiliano García Paje. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Punto. Es un momento duro que me duele especialmente como español y también como militante. Y además desde la propia coalición se dan versiones diferentes, donde los socialistas ven apropiado que se acorten los plazos. Que yo prefiero aprobarlo el 22 de diciembre y empezar a dedicarme a otras cosas. Unidas Podemos admite precipitación. Y esto se ha discutido con muy poco tiempo. Las prisas son malas consejeras. Y mientras el PSOE habla de una medida para pacificar Cataluña, tiene como objetivo resolver el conflicto que vivíamos en Cataluña, apostando por la convivencia. Asens habla
de cumplir con los socios en el Parlamento. No hay que engañar a la opinión pública, tiene que ver con una exigencia de Esquerra Republicana, con unos presupuestos. Pero a pesar de la tormenta y de las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Page... Hemos escuchado también ahora a algunos dirigentes del PSOE diciendo palabras muy duras. Le quedaron sin contestar antes 2 preguntas sobre las opiniones del presidente de Castilla-La Mancha. Se le ha preguntado por 3 veces por las declaraciones de Page y ha eludido responderlas. Ni la portavoz del Ejecutivo ni el del grupo parlamentario han querido responder. Estoy aquí para marcar la posición del Gobierno. Que no me respondió. No, ni lo voy a hacer. Yo te he dicho mi posición y Page dice la suya. ¿Tú crees que son coincidentes? No, ¿verdad? Pues ya está. Y es que la estrategia de los socialistas pasa por ignorar las críticas. Están convencidos en el Ejecutivo de que la malversación no está entre las preocupaciones ciudadanas y por eso dicen no les pasará factura electoral. Manuel, ¿va a ser suficiente ignorar las críticas, como decía Guillermo, que es la estrategia de los socialistas, como ha hecho hoy el Gobierno también, la ministra portavoz? Bueno, pues yo creo que en general esconder la cabeza no suele ser una buena estrategia, ¿no? Yo creo que de todos los asuntos que han ido o que se han incluido en la reforma penal, hay 2 que están, yo creo que plenamente justificados también para los, obviamente, votantes de izquierdas. Sin duda lo relacionado con el Poder Judicial. Ahí hay un golpe institucional de un comando que se ha atrincherado en el Poder Judicial y por lo tanto la democracia tiene que defenderse y ya se les han dado todo tipo de oportunidades y ellos siguen en la rebeldía. Por lo tanto, me parece muy bien esa decisión y también que se tipifique ese tipo de actuación que me parece claramente delictiva porque atenta frontalmente contra la Constitución. Y creo que la sedición también se puede explicar y es verdad que en el derecho comparado europeo no hay, a lo mejor hay alguna excepción, pero en general no hay un delito similar y la prueba de eso, más allá de lo que opine uno u otro, es los tremendos problemas que se han encontrado para la extradición de Puigdemont, que no se ha logrado ni en Alemania ni en Bélgica ha habido decisiones favorables. Ahora bien, yo creo que la malversación, primero, el gobierno lo ha explicado muy mal hasta ahora y yo creo que es muy difícil que para un votante de izquierdas o para un votante que considere que la corrupción es un tema primordial lo pueda explicar. Yo no veo la relación entre la pacificación, que es lo último que venden de Cataluña, y rebajar el delito de malversación. Sinceramente, pues que casi me parece insultante. Quiero decir que la única explicación es una reforma con nombre y apellidos, y eso no se puede hacer con el Código Penal, y desde luego en el tema de los plazos es verdad que eso afecta al proyecto en su conjunto, que no son los adecuados para una reforma del Código Penal, que es una norma fundamental de convivencia, pero yo el tema de los plazos sí que lo salvo ante la gravedad de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. A mí me parece que en ese caso concreto. Sí, pero como va todo en su conjunto, pero ante el ataque, ante el tamaño del ataque de ese comando infiltrado en el Poder Judicial, formado por 9 vocales conservadores, yo creo que la democracia tiene que defenderse y ya es hora de actuar y de defender la Constitución ahí. Daniel, porque lo cierto es que hoy las críticas, las reservas que hemos escuchado no han venido solo desde la oposición, luego vamos a entrar en la postura del PP, de Vox, no han venido solo de la oposición, también desde dentro. Jaume Asens aquí en Hoy por Hoy, por la mañana, ha vinculado la reforma de la sedición y de la malversación con los presupuestos, ha dicho también que las prisas no son buenas. No sé también cómo lees tú estas dudas que expresa Unidas Podemos, que avanzan a la vez un voto de responsabilidad. Dudas, pero apoyarán la reforma, por lo que dicen hasta ahora. Eso es. Yo creo que esto le falta darle contexto político por detrás, porque si no nos vamos a perder en las especificidades concretas del asunto. Yo es que, mira, estoy muy cansado de este zarzuelo dramático que nos anuncia un apocalipsis cada semana desde hace un tiempo. Este país tiene una serie de problemas, algunos de ellos muy importantes, también tiene una serie de soluciones, la política está para eso, pero sin embargo en la agenda pública de repente explotan determinadas cuestiones que creo que tienen que ver con una dinámica que pretende legitimar a este gobierno desde hace 2 años, 3 años, desde que inició esta legislatura, y eso creo que es lo fundamental por detrás. Vamos a ver, yo creo que sí es cierto
que yo he leído estos días opiniones de expertos calificando de apresurada esta reforma del Código Penal, y me parece que hay una cierta aspecto razonable en estas críticas, como bien comentaba Manuel también. O sea, hay un problema por detrás de hacer las cosas tan rápido. La pregunta que yo hago es si las cosas en este país se pueden hacer más despacio, precisamente inmiscuidos en este proceso de legitimación. Esto no es una justificación, eso es atender a la realpolitik que nos tenemos que enfrentar. Hay una derecha que está empeñada en tirar a este gobierno y en ir más allá, incluso a justificar que se pongan en juicio el funcionamiento normal de algunas instituciones como el Poder Judicial. Y esto es un problema. Y creo que el gobierno, por una cierta adicción que tiene a las narrativas y hacer las cosas de una forma rápida en un tiempo determinado, para que no tengan un efecto luego en la opinión pública, se apunta a hacer esos cambios más rápido de lo que se debería teóricamente hacer, pero es que creo que no se puede hacer de otra manera. Y creo que no se puede hacer de otra manera porque en esto de la sedición y la malversación concretamente, lo que se está buscando por detrás es evitar el choque de trenes que se dio en 2017. Un choque de trenes que fue enormemente beneficioso en lo electoral, tanto para la derecha como para los independentistas. Porque había algunos que lo que querían era convertir el Palau de la Generalitat en un panteón de mártires. Un panteón de mártires. Y otros lo que querían era, aprovechando eso, convertir Colón en una verbena rojigualda fin de semana tras fin de semana. De tal forma que este país al final quedara atrapado en una especie de espiral de dinámica de conflicto donde no se pudiera hablar de ningún otro tema nada más que de este. Y esto lo que persigue es acabar esta reforma del Código Penal con esta situación, darle carpetazo. Yo no sé si lo va a conseguir, porque hay muchos actores en juego y no todos tienen la responsabilidad que debieran, pero eso es lo que se está buscando. El problema es que efectivamente por detrás es posible que se cuelen algunas cuestiones como la de la malversación, que evidentemente no parece la forma más razonable de hacerlo. Pero el contexto político de fondo es este. Repito, un proceso de legitimación al gobierno que va más allá y que desde mi punto de vista se está dirigiendo ya a las próximas elecciones. Se han movido las líneas de hacer oposición, esto que voy a decir es bastante grave, para que haya una parte de este país que considere que cuando el gobierno y el poder legislativo o el Congreso no hace lo que la derecha quiere, no es legítimo, y esto es enormemente peligroso. Lola, ahora mismo te pido tu análisis, pero voy a poner otro elemento sobre la mesa. Decía Aimar anoche que en un giro que ni un guionista a sueldo del PP habría imaginado, justo ayer conocimos lo que Esquerra quiere plantear a nivel interno para un hipotético referéndum de independencia pactado, y hoy, ante la respuesta del Gobierno de que no va a haber referéndum porque choca con la Constitución, dice el Gobierno hay delito de rebelión, está el 155, no va a haber referéndum, pues la portavoz de la Generalitat ha echado leña al fuego, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar a Patricia Playa. ¿Y qué? Que hagi dit que no. ¿Y qué? Que han dicho que no. Han dicho que no a tantas cosas que después han acabado pasando, que por eso trabajaremos y por eso vamos a centrar esfuerzos en que finalmente pueda haber un referéndum acordado. Hemos oído que no a los indultos y los presos están en la calle, hemos oído que no con la derogación del delito de sedición y ya está derogado. Ya está derogat. Vamos, que la portavoz del Gobierno viene a sugerir que no importa que el Gobierno diga ahora que no al referéndum porque, asegura Patricia Playa, ya ha cambiado antes de opinión. Lola, ahora sí, tu análisis. Bueno, sobre esta última parte me parece que lo que está haciendo Esquerra Republicana no es más que campaña electoral, pero además de la más obvia. Acaban de poner a exposición un documento que va al Congreso, que tienen a principios del próximo año, en el que hablan de las condiciones de ese hipotético referéndum, siempre en términos de referéndum pactado. Y todos los documentos de Esquerra Republicana hablan de referéndum pactado, pero es que además en privado ya te reconocen que ni pactado ni sin pactar, que esto no. Lo que pasa o sea, es que esto forma claro, parte de su relato. Por supuesto, forma parte de su relato. Lo que pasa es que a mí me parece también de una gran deslealtad, digamos, entre aliados, en este caso, y participantes en una mesa de diálogo, como son el PSOE y Esquerra Republicana en este momento, pues el día que la otra parte las está pasando canutas en el Congreso, empezar a airear, ¿no? Incluso ha habido unas declaraciones de Junqueras, pues en el sentido de que bueno, y si no has pactado, ¿qué pasa, no?
Pero vamos, yo lo que vivimos aquí y lo que hablamos con dirigentes de Esquerra Republicana no es sobre la mesa, no está ningún referéndum ahora mismo. Ellos sí, evidentemente, la reclamación de un referéndum pactado está ahí. Esquerra la hace. También se puede decir también Esquerra pedía una amnistía y piden un referéndum de autodeterminación, efectivamente, pero eso no quiere decir que son bastante conscientes de que eso no está a la vuelta de la esquina, ni mucho menos. Lo que pasa es que ahora viene un periodo electoral en el que además el rival fundamental de Esquerra Republicana en Cataluña en los próximos meses va a ser el PSC. Y, en fin, es bastante claro que en los próximos meses pues va a haber bastante trifulca entre ellos, con el trasfondo además de que solamente el PSC ahora mismo les puede apoyar el presupuesto a Esquerra Republicana en Cataluña. Daniel, no sé si ibas por ahí cuando decías que hay muchos actores implicados en esto y no todos están teniendo la responsabilidad que debieran. No sé si te referías a esto o no. Mira, hace unos 12 años, 11, había una asamblea del 15M. Yo recuerdo estar de público y una chica propuso en la asamblea muy seriamente que nos teníamos que querer más, que la gente tenía que quererse más y darse abrazos. La gente levantó las manos y aprobó esa propuesta. Yo hoy venía por la calle y no me daba abrazos nadie. No sé si es por la cara antipática que tengo o porque en política lo que tú pides para los tuyos, en tus círculos, en tu contexto, no necesariamente tiene que cumplirse. Evidentemente que esta situación, esto de proponer ahora un referéndum, porque por cierto es un punto del programa para un futuro conclave Congreso de Esquerra Republicana, no era el día de hoy el más apropiado para que se filtrara. Pero en esto tiene que ver mucho la cuestión del espejo. Es decir, quien tú eres realmente, quien tú puedes ser y quien tú dices ser a los demás. Y ahí anda Esquerra Republicana, en esa duda, en saber exactamente quién es, quién puede ser y quién dice que es a los demás. Ahora, yo lo que veo algunas veces es que parece que hay varias Esquerras Republicanas en algunos momentos, que hay una que está aquí en el Congreso o negociando en Madrid, que hay otra que está en Cataluña y en esas están. No, pero Esquerra es un partido independentista, quiero decir. Sí. Lo lógico es que pida un referéndum de independencia. Es que me parece bastante de cajón, ¿no? Pero dentro de esa lógica la cuestión es al final lo que tú comentabas. Y también el momento, ¿no? La Realpolitik por detrás ya saber exactamente si van a poder hacerlo, ¿no? Ellos saben que no lo van a poder hacer. Para mí la clave del referéndum pactado está en el pactado. Quiero decir que obviamente Esquerra Republicana no es legítimo que ellos defiendan la independencia, está en su programa. Lo que ocurrió en el 2017 es que se fue a un referéndum no pactado y que Esquerra formó parte de ese movimiento. Y la posición de ahora, un referéndum pactado, obviamente ellos saben que eso es imposible, salvo que en algo que no es previsible para nada, ni a corto ni a medio plazo, pero salvo que en Cataluña realmente hubiese una mayoría muy clara en favor de ese referéndum, cosa que no está ahí porque no parece que vaya la cuestión por ahí. Por lo tanto, yo comparto el análisis de Lola. Yo creo que es evidente que es un movimiento electoral, básicamente. Hay municipales, se lo juegan efectivamente con el PSC. Y bueno, oye, también es verdad que no es el mejor día, desde luego, para hacer esas declaraciones cuando tu socio está sufriendo, tu socio en esta reforma del Código Penal, pero bueno, yo creo que entra dentro de los, de los desencuentros pactados, y luego dentro de eso hay gente que es más o menos afortunada al expresarse. Hora 25. Marina Fernández. Analizando la reforma del Código Penal que avanza, que está a 2 días de ir al Pleno del Congreso, quiero que nos detengamos ahora en la respuesta de la oposición, de la derecha. El PP viene acusando a Sánchez de autoritarismo y hoy ha puesto el acento el principal partido de la oposición en cómo se ha hecho esta reforma, a toda prisa, pisoteando, dicen, las garantías y derechos de los diputados. Pero además Alberto Núñez Feijóo ha dejado abierta la puerta a una posible abstención si Vox sigue adelante con su idea de presentar una moción de censura contra el Gobierno. Están presionando tanto Vox como Ciudadanos con esto de la moción, y a pesar de ese movimiento de Feijóo, de esa puerta abierta a la abstención, tanto él como su número 2, como Cuca Gamarra, siguen insistiendo en que esa votación podría tener el efecto contrario en realidad, porque los números no salen y podría reforzar al Gobierno de Pedro Sánchez. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vox y el PP han mantenido contacto
actos en los últimos días, Abascal insiste en buscar un candidato de consenso y, según fuentes del PP, Feijóo le va a trasladar en los próximos días que los populares no votarán en contra de la moción de censura, aunque la consideran un error que blanquea y refuerza a Sánchez. Feijóo, así, a diferencia de Pablo Casado, descarta el no, como él mismo decía en Es Radio. Abascal, el candidato, le anticipo que no vamos a votar. Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer. Aunque insistía Feijóo en que una moción de censura solo refuerza a Sánchez. Una victoria parlamentaria del señor Sánchez perjudica a mi país y respeto a los diputados de Vox que opinen de otra forma. Desde Génovas insiste en que será el comité de dirección quien determine oficialmente el voto cuando la moción se presente. Los órganos decidiremos qué posición tenemos al respecto. Hablaba así Cuca Gamarra, y es que la línea oficial del partido es que el PP tendrá que decidir entre la abstención y el sí. Aunque esta última opción, la del sí, la descartan importantes dirigentes del partido que consideran que sería del todo inexplicable que el líder de la oposición votase a cualquier candidato que no fuera él. Desde Vox, mientras tanto, hablaba así su portavoz Espinosa de los Monteros. No podemos estar pidiendo el adelanto de elecciones y tenemos que pasar a lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y Vox va a hacer todo para frenar el golpe de Sánchez. El PP cree que Vox presentará su moción a comienzos del año 2023 y que la utilizará como combustible electoral de cara a municipales y autonómicas. Bueno, la clave electoral que está ahí, ¿no? Antes de pediros vuestro análisis, la respuesta del Gobierno de la ministra Isabel Rodríguez, que acusa a Feijóo de entrar en el juego de la extrema derecha. Confiesa el propio Feijóo que entra en el juego de la extrema derecha en lugar de estar ocupándose de esto, de las soluciones a los españoles, entra en este juego de mociones haciendo de escudero de Abascal, mendigando esos apoyos a una moción de censura, y uno empieza cuestionando la legitimidad de un gobierno en un país democrático como es España, termina brindando con quien llama tirano al presidente del gobierno, y todo eso seguirá sucediendo mientras que el gobierno estará donde tiene que estar, que es en resolver los problemas. Manuel, ¿cómo ves tú a Feijóo en todo esto? ¿Entra al juego de Vox? Bueno, yo creo que es evidente que está sobrepasado y que claro que está entrando al juego, pero entró en el juego cuando aceptó la humillación de romper el acuerdo sobre el Poder Judicial, cuando se lo dictaron desde un periódico y él lo aceptó, y a partir de ahí, por lo tanto, es prisionero de esa decisión. Yo siempre he defendido en estos micrófonos, cuando incluso desde algún medio progresista se hablaba del Feijóo moderado, yo siempre decía, por favor, analicen cuál ha sido su trayectoria en Galicia. Nunca he creído en el Feijóo moderado porque nunca ha dado realmente pruebas de esa moderación, pero yo creo que incluso para él lo que se está encontrando aquí era peor de lo que esperaba, ¿no? Y la realidad es que quien le marca el discurso es la ultraderecha del PP, que es Ayuso, la ultraderecha de Vox, y la ultraderecha mediática. Entonces, bueno, a él obviamente el debate sobre la moción de censura no le conviene, porque a quien le conviene es a Vox. Esa parte del análisis que hacen desde el PP es correcta. Quiere decir que hay una parte de esa moción de censura, el objetivo es desgastar al PP y favorecer a Vox. Antes hablábamos del contexto preelectoral en Cataluña, pero claro, estamos en contexto preelectoral para todo el mundo, también para la derecha y la ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, tiene, una vez que aceptó pues jugar en el terreno de la ultraderecha y que aceptó que la ultraderecha interna y la externa le doblasen el pulso con el Poder Judicial, tiene muy complicado salir de ese discurso, ¿no? Y bueno, el tema, y es un último apunte, ya la posibilidad de abstenerse en una moción de censura es como ridículo, ¿no? Quiero decir, no tienes opinión sobre quién debe ser el presidente del país, o si quien se plantea como alternativa, bueno, lo han dejado abierto, ¿no? A votar sí o abstenerse, pero bueno, yo creo que es desde luego un pésimo campo de juego para Feijóo y que tiene muy complicado salir. Lola. Yo quería hacer un inciso sobre lo que hablábamos antes, que está todo ligado, pero, sobre el tema de la malversación, sí. Porque por desdramatizar, porque parece que es que estemos cambiando un montón sobre el tema de la malversación, como que estemos cambiando de la noche al día, ¿no? O del día a la noche en este caso. A ver, estamos pasando de penalizar unas actuaciones de 2 a 6 años de 2 a 6 a 1 a 4. Esto es lo que estamos hablando. Y lo digo porque se pasó a ser de 2 a 6 años
a raíz del 9N, del referéndum del 9N, porque allí no se pudo, digamos, pillar a Artur Mas por malversación. Se hizo ese cambio a posteriori por si volvía a pasar, y que yo sepa no impidió ese endurecimiento del Código Penal, no impidió en ningún caso que hubiera un referéndum, y además con más gente. Lo digo para situar las cosas del tema de la malversación. Sí, ahora la cuestión, que además no se ponen de acuerdo o no han aclarado hoy ni el PSOE ni Esquerra, no han querido, vamos, es el alcance, ¿no?, que esto puede tener ahora para condenados o acusados por el procés. Bueno, es que el alcance nos lo acabará diciendo los jueces, ¿no? Porque también quiero comentar algunas cosas. Esto efectivamente, digamos que lo más feo de todo esto, por utilizar términos que seguramente el señor Page aceptaría, es precisamente lo que él dice, que esto se pacte con las personas a las que se va a favorecer, ¿no? Esto es lo que a mí me parece más chocante de todo, que efectivamente se hace por una situación en Cataluña muy anómala, y que puede provocar que en los próximos meses vaya mucha gente a prisión. Y recordemos lo que ocurrió cuando hubo la sentencia del procés. Y fue gente a la cárcel y, bueno, fue la condena a tantos años de cárcel. Y recordemos pues los incidentes que hubo en Cataluña. En fin, a veces la memoria, sobre todo cuando se mira desde la distancia, es mucho más endeble, ¿no? O sea, ahí habrá que ver, lo que te lo decía, porque para saber exactamente de qué tipo de comportamientos estamos hablando cuando hablamos de esas personas que pueden ir a la cárcel. Estamos hablando de desviar dinero, por ejemplo, para campañas publicitarias a favor de la independencia. Estamos hablando de viajes realizados por políticos, en los que, bueno, viajes al extranjero, pues a lo mejor que se mezclaban motivaciones económicas con efectivamente hacer propaganda del procés. Estamos hablando de eso, y estamos hablando de poder imponer unas penas a lo mejor de 4 años por malversación por eso. O sea, aquí no estamos hablando de que se gastaron no sé cuántos millones en las urnas, y eso nadie ha sabido. El dinero de las urnas salió de manos privadas, no de la administración pública. Estamos hablando de eso otro. Estamos hablando de penalizar con 4 años de cárcel pues ese tipo de comportamientos que evidentemente no se tenían que haber producido y son absolutamente reprochables y condenables. Pero es que a veces, en fin, a mí 4 años de cárcel no me parecen pocos. Simplemente sería por racionalizar. La pena máxima que contempla ahora mismo sí, la reforma tal y como la han pactado Esquerra y el PSOE. 4 no, pero es que, años es que de pena parece máxima para esa malversación sin ánimo de lucro. Claro, es que, no sé, parece que es por poner en el contexto, digamos, cuáles son los comportamientos que ahora mismo están en discusión, ¿no? Y que se están pues discutiendo en este Código Penal. Luego, por el tema de Feijóo, hombre, es muy curioso que si tú estás todo el día pidiendo elecciones, claro, si hay una moción de censura y resulta que Pedro Sánchez consigue la mayoría de la Cámara, como es probable, pues claro, ¿con qué argumento te quedas tú para seguir pidiendo elecciones, no? Generalmente se pide elecciones pues cuando hay una situación en la que un gobierno pues no tiene la mayoría suficiente para gobernar, no puede sacar los presupuestos, cada 2 por 3 le tumban leyes, en fin, no tiene el apoyo mayoritario de los representantes del pueblo constituidos en un Parlamento. O porque hay unos casos de corrupción tan impresionantes, pues que provocan que se presente esa moción de censura pero claro, si la moción de censura no consigue agrupar el suficiente apoyo, ¿con qué argumento sigues pidiendo elecciones? Es que claro, no me extraña que Vox haya presentado esta moción de censura, que en el fondo es más una moción de censura contra Feijóo que contra Pedro Sánchez, sinceramente. ¿Lo ves así, Daniel? Claro. Esto sitúa al PP ante una encrucijada. Feijóo y el PP tienen un problema táctico con esta moción de censura, lo cual no implica que Feijóo ya haya dado pasos muy concretos al mostrar su disposición a abstenerse a entrar dentro de la dinámica que le marca no solo Abascal y Vox, sino la propia Ayuso, es decir, el bloque de la ultraderecha en España.
Un bloque que no se limita, por cierto, solo a lo político, pero se expresa ahora mismo en esta situación. ¿Qué es lo que pensaba Feijóo? Feijóo pensaba, y tenemos que atender a lo que se habló este verano, que si recordáis pasamos un verano entero hablando sobre si había que quitar las luces a las 9 o a las 10 de la noche, porque es que las cosas... Nos acordamos, Daniel, del verano. Del verano, ¿verdad? Feijóo pensaba que la economía iba a ir muy mal, porque entre otras cosas aquí hubo también una legión de nuevo de dramatismo zarzulero con la economía, diciendo que llegaba el apocalipsis constante y que íbamos a entrar en la mayor recesión vista nunca en la historia y que España tenía los días contados. Y es verdad que teníamos una serie de problemas como lo que seguimos teniendo con el IPC, la energía, problemas verdaderos, reales, a los que se han dado una serie de soluciones que, por cierto, han funcionado. Y eso es lo que no se esperaba Feijóo. No se esperaba que iba a ocurrir lo de Gran Bretaña y que su táctica de constantemente pedir bajadas de impuestos se viera completamente deslegitimada en el ámbito internacional. No se esperaba las actuaciones de la Unión Europea, no se esperaba que la cuestión del tope al gas iba a funcionar. ¿Y qué era lo que se intentó? Se intentó de nuevo, una vez más, agitar las carreteras como el otoño pasado, hablando de desabastecimientos que nos iban a dejar poco más que comiendo lo que quedaba en las estanterías. Esto no ocurrió tampoco. Y cuando todo esto no ha ocurrido, ¿qué es lo que te queda? Pues te queda ya ceder y meterte en esta dinámica donde al final no se está hablando ya de problemas reales del país, se está hablando de una situación que constantemente se está poniendo encima de la mesa, una serie de amenazas que, como bien ha explicado Lola ahora, no son tales, y donde al final te queda esto, escenificar moción de censura tras moción de censura y un clima de absoluto excepcionalidad. Eso es. Comentabas lo de la excepción ibérica, que es verdad que ha demonizado el PP, hablando de timo durante el verano. Hoy se han publicado los datos de cuáles van a ser los precios mañana de la electricidad, y es que en países como Alemania, Italia o Francia van a multiplicar por 4 el que hay en España. Es verdad que el PP se ha visto también en problemas para modular, ¿no?, su discurso acerca de esta medida. Bueno, pues si no era suficiente con todo el contenido que ha terminado engrosando esta reforma del delito de sedición, para cambiarlo por el de desórdenes públicos agravados, hoy ha salido de la Comisión de Justicia con una novedad, lo decíamos al empezar, otra enmienda con la que los socios de la coalición, los partidos del gobierno, buscan aclarar cómo debe interpretarse la ley del solo sí es sí, siguiendo la línea de la Fiscalía de mantener las penas, de que no haya revisiones, mantener las penas cuando entran en las horquillas de la nueva norma. Pedro Jiménez, buenas noches. Buenas noches. La enmienda a la exposición de motivos del Código Penal copia la instrucción de la Fiscalía que conocimos cuando arreciaba la polémica por las rebajas de condena a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, y recuerda que aunque no se incorpore expresamente la disposición que limita la revisión de condenas cuando la pena que se hubiera impuesto sea posible con la nueva ley, jueces y magistrados deben tener en cuenta este principio. Jueces consultados por la SER sostienen, sin embargo, que una exposición de motivos recoge el espíritu de la ley, reúne los principios que han de seguirse para su interpretación, pero no tiene fuerza normativa. Jorge Fernández Vaquero, Francisco de Vitoria, Edmundo Rodríguez, Jueces para la Democracia. Si las Cortes no están de acuerdo con el modo en el que se está aplicando una ley, pues tienen que cambiarla, lógicamente. Ahora lo que tienen que cambiar es la ley en cuestión, no otra ley distinta, y mucho menos la exposición de motivos de otra ley distinta. En nuestro derecho, los preámbulos de las leyes no tienen valor normativo, como ha dicho el Tribunal Constitucional. Los jueces consultados defienden que frente al principio de no revisar condenas cuando la pena sea aplicable, pesa más el de aplicar la ley penal más favorable en beneficio del reo. Pues las dudas sobre la eficacia de este movimiento no se limitan al ámbito judicial, las tenemos también en las reacciones políticas, muy frescas a esta enmienda porque su introducción ha coincidido con el debate en el Congreso de una propuesta de Vox para reprobar a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, una propuesta que, por cierto, el PP apoya y que se vota también el jueves. David Junquera, cuéntanos. Muy buenas. Desde Igualdad ven lo de hoy como un avance, un dique para apuntalar aún más una ley que ellos creen sólida, pero a la vez asumen que seguirán viéndose rebajas de condena, porque todo queda al albur de la interpretación de los jueces. Unos jueces que con la enmienda tienen, según el Partido Socialista, una guía. Lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, oiga, no me vayan por ahí. Como con la excusa de que esta ley permite, no, es que esta ley también permite lo contrario.
Ese toque de atención de Patxi López ha soliviantado a la oposición, que piensa que lo de hoy es una tirita cosmética que sirve de poco. En el fondo lo que hay es un engaño a los españoles para intentar simular que se está haciendo algo. Pero es absolutamente evidente que esta medida que se está planteando es inútil. Más allá de lo que digan PP o Ciudadanos, la parte socialista del gobierno sigue abogando por esperar a que hable el Supremo antes de decidir si se toca o no la ley, y los propios socios del Ejecutivo ven que dar directrices en la exposición de motivos puede servir para poco. La exposición de motivos puede informar de los motivos, etcétera. La exposición de motivos no tiene fuerza normativa, ¿no? Era Aitor Esteban del PNV menos fuerza bruta de lo habitual. Ha tenido esta tarde el debate para la reprobación de Irene Montero, promovida por Vox. Los de Abascal han bajado el tono, pero siguen pidiendo lo mismo. Que la ministra cese en sus funciones y su ministerio, que se ha convertido además en un centro de referencia del nepotismo, sea cerrado sí o sí. La ministra ha dejado su sillón vacío durante el debate y en su ausencia les ha respondido desde Compromís Joan Baldoví, que calificaba así la iniciativa de Vox. Como todas las que presenta Vox, chorradas. O sea, cuando tienen que trabajar de verdad, no trabajan. Y luego, cada semana, una chorrada. Hoy esta. La votación será el jueves y contará con el apoyo del PP, algo que no desvela en el Ministerio de Montero, donde andan más preocupados porque no se termine modificando la ley del solo sí es sí. Tengo 40 segundos para cada uno. Manuel, empiezo por ti. El Gobierno hace este movimiento, este toque de atención, ha dicho Patxi López, pero Igualdad reconoce que podemos seguir viendo rebajas de penas. Sí, a ver, yo creo que es evidente que la exposición de motivos no tiene fuerza normativa y por lo tanto, bueno, pues el Supremo va a tener ahí la última palabra y ya de hecho ya se expresó de alguna forma indicando que habría que mirar caso por caso y esa es la posición y todo lo demás, y yo creo que Patxi López no ha estado afortunado diciéndolo de toque de atención. Daniel. No, justo eso. Es que la exposición de motivos es una cuestión al final inane, es literatura jurídica que pones al principio para informar, pero también un poco decorar la intención del legislador. Entonces es que al final, ¿qué se está reconociendo? Pues lo que hace unas semanas estuvimos hablando, que la ley tenía un espíritu determinado, que dejaba una puerta abierta a que los jueces al final puedan interpretar de una u otra manera, y hasta que no haya una igualdad de doctrina, pues seguiremos en este problema. Lola. Sí, estoy de acuerdo y añadiría que simplemente el tema de la reprobación, pues bueno, es un efectismo a mayor gloria de Vox y que a Podemos tampoco le va mal, tampoco nos engañemos, ¿no? Todos los ataques de la extrema derecha contra Irene Montero. Claro, sí, hombre, evidentemente Vox está utilizando la figura de la ministra de Igualdad pues para soliviantar a su electorado, para auparlo y para intentar ganar eso que llaman en la derecha la batalla cultural y estas cosas. Pero bueno, creo que a Podemos eso tampoco le va del todo mal, ¿no? Que convertirse en el centro de los ataques de la extrema derecha tampoco creo que sea dramático en ese sentido. Pues desde luego la polémica que ha suscitado en algunos y muchos sectores la aplicación de la ley del solo sí es sí parece que va a continuar porque, según los jueces e incluso fuentes de igualdad, vamos a seguir viendo rebajas de condenas. Hacemos una pausa, actualizamos la información y seguimos con el análisis. Hora 25 en Ser Podcast. Empezamos este último tramo de Hora 25 ya con los oyentes de Carrusel, que saben que la Argentina de Messi tiene un ticket histórico para la final del Mundial de Qatar. Manu Carreño, buenas noches. Hola Marina, ya tenemos a un finalista. Argentina y un soberbio, sensacional, sobresaliente Leo Messi estará en la final del domingo. Le falta saber contra quién. Mañana se jugará el Francia-Marruecos y veremos a ver qué pasa. Pero Argentina ya está en esa final tan ansiada para Leo Messi, que ha ganado todo en su carrera. No hay ni un solo trofeo que no haya ganado. Pero le falta la Copa del Mundo, ha perdido también 2 finales de Copa América, la última por fin la ganó, él jugó la final de 2014 que también perdió la Copa del Mundo y tendrá una oportunidad de el mejor jugador del mundo. Ha hecho un partido soberbio, si alguien no ha visto la jugada del 3-0, que es el que sentencia... Hay que verla. Hay que verla sin ninguna. Es una jugada que pasa a la historia de los mundiales, de esas jugadas que quedarán en la historia de los mundiales, y ha marcado el primero de penalti, Julián Álvarez hizo el segundo y Julián Álvarez, a pase de Leo Messi, ha hecho el tercero. Así que luego en el larguero lo analizamos todo, pero ya hay un finalista merecidísimo, la Argentina de Leo Messi. Da la impresión de que este mundial o lo gana Francia si mañana supera a Marruecos, que habrá que verlo,
o lo gana Messi. Se le está poniendo una cara a Leo de querer ser campeón del mundo que no veas. Oye, un finalista ya se me ha pasado rapidísimo, Manu. Pues sí, la verdad que ha estado muy bien el Mundial y eso que desgraciadamente nos hemos ido demasiado pronto para lo que esperábamos, ¿no? En octavos de final sin España, pero siempre es el mayor acontecimiento, es cada 4 años y es un espectáculo que de verdad yo voy a echar de menos. Y eso que la Liga la tenemos ya a la vuelta de la esquina, que para el Mundial, se acaba el Mundial y empieza la Copa y ya empieza la Liga. Esto no descansa. El fútbol no da descanso. Pero la Copa del Mundo es diferente. Manu, te escuchamos a y media. Adiós, Marina. Hasta ahora. Chao. Al margen del fútbol, la noticia ahora mismo está en Estados Unidos. Today's a good day. El presidente Joe Biden acaba de firmar la ley que protege los matrimonios del mismo sexo, una vez aprobada por la Cámara de Representantes. Decía Biden en un acto muy festivo en la Casa Blanca que Estados Unidos da un paso fundamental para la igualdad, la libertad y la justicia. Y nos queda saber qué ropa nos ponemos mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues mejor prepararse para un nuevo día de lluvia, menos horas que hoy, pero igualmente estará lloviendo en prácticamente todo el país en distintos momentos de la jornada. Durante la mañana, por ejemplo, en el suroeste peninsular, a lo largo de la tarde esta lluvia se extenderá hacia el Cantábrico y el Mediterráneo. Cuidado en las inmediatas horas, hasta bien entrada la madrugada, al viento en el centro y sur de la península, también en Baleares, rachas de más de 80 kilómetros por hora, con temperaturas que mañana, pues como hoy, tampoco serán muy bajas, pero con este panorama de lluvia y a ratos viento, sensación de frío. Jordi, gracias. Adiós. Hasta mañana. Bueno, pues en una semana podría estar publicada en el BOE la reforma del Código Penal de la que llevamos hablando toda la noche y que además de todos los asuntos que ya hemos comentado, incluye esa fórmula que han ideado PSOE y Unidas Podemos para esquivar el bloqueo del Constitucional que están forzando 8 vocales conservadores. Supone, en lo más fundamental, porque tiene otras derivadas, supone rebajar las mayorías necesarias para que el Poder Judicial nombre a los magistrados que le corresponde llevar al Constitucional a la vez que el Gobierno que sí ha designado a los suyos. En cuanto conocimos el contenido de la enmienda, esos vocales conservadores se apresuraron a reclamar un pleno extraordinario para ahora sí renovar el Constitucional con las actuales mayorías, con la mayoría de 3/5, pero hoy el presidente del Poder Judicial les ha dicho que no va a convocar ese pleno extraordinario hasta que se pongan de acuerdo en los nombres para el Constitucional. Pedro. El presidente en funciones del Poder Judicial no va a convocar de momento el pleno extraordinario que le han reclamado los 8 vocales elegidos a propuesta del PP para elegir a los 2 magistrados al Constitucional. Los 8 vocales que llevan 5 meses bloqueando los nombramientos y que han cambiado de opinión después de que PSOE y Unidas Podemos hayan registrado una enmienda que rebaja las mayorías para que se pueda renovar el Tribunal de Garantías. Fuentes cercanas a Presidencia explican a la SER que Mozo entiende que la petición de la reunión extraordinaria no reúne los requisitos necesarios porque los solicitantes no han incluido los nombres de los 2 candidatos que quieren que se voten y les emplaza a subsanarlo para convocarlo dentro de los 3 días siguientes con la petición hecha ya de forma correcta. Bueno, hace días que la reforma del Código Penal monopoliza el debate político, monopoliza también el debate en los medios y está quizás dejando en un segundo plano otros asuntos también importantes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Ley de Familias después de un retraso que Podemos atribuyó a un boicot del PSOE. Y además de los avances que ya conocíamos, como igualar las familias monoparentales con 2 hijos a las numerosas, o los permisos laborales cuando un familiar se pone enfermo, incluye una novedad, que es la prohibición de cualquier cosa parecida al polémico PIN parental en lo que se refiere a la educación sobre diversidad. Mariola Lourido. El PIN parental es una bandera de la extrema derecha de Vox que la ministra Belarra prohibirá en la Ley de Familias. Los padres no podrán impedir el acceso de sus hijos a contenidos sobre diversidad familiar en los colegios. Es la sorpresa de una norma muy retrasada y esperada en un país que invierte 12.000 millones menos que la media europea en familia e infancia. Es una de las leyes más importantes de este curso político. Es empezar a dar respuesta, a revertir unas carencias históricas muy importantes en nuestro país en la protección a las familias. Y lo hace con la creación de 3 permisos de cuidados, con la mejora de las condiciones para las familias monomarentales, la mitad en riesgo de pobreza, y con la extensión de los 100 euros mensuales a 250.000 madres con hijos de 0 a 3 años. Un primer paso importante, pero insuficiente según las ONG, que piden una ayuda universal hasta la mayoría de edad. Carmela del Moral, de Save the Children. Configurarla en base a la situación laboral de las mujeres sigue discriminando a aquellas que están en una situación inactiva, que puede ser que precisamente lo estén por tener problemas para conciliar. La ley equipara derechos de los diferentes tipos de familia y amplía hasta los 26 años la pensión de orfandad.
Gracias, Mariola. La ministra Ione Belarra ha dicho en la presentación de la ley que la conciliación en España es ciencia ficción. Y se ha generado mucha polémica por estas preguntas que hoy le han trasladado a la ministra en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Ministra, ¿cómo explica la aparente contradicción de estar hablando de ley de familias y de conciliación, pero a la vez, perdone, pero ha suspendido, creo, su baja maternal, o por lo menos no la ha terminado? Digamos, como lo habitual suele ser más meses, esta aparente contradicción solo. Gracias. No es cierto, yo estoy en un permiso parcial, aunque obviamente me gustaría quizás disfrutar de mi permiso de otra manera, pero he disfrutado, digamos, de las 6 semanas primeras de permiso con algunas obligaciones que el cargo exige, y luego yo me gustaría preguntarme si esa pregunta se la harían a un ministro que fuera hombre, como ha ocurrido casos, ¿no? Mi compañero Alberto Garzón, creo que nunca se le hizo esta pregunta y creo que eso también requiere una reflexión. Usted mismo ha dicho que la conciliación es difícil en España y que esa pregunta no se la haría a un hombre. ¿Usted cree que que está dando buen ejemplo con el permiso que se ha tomado de maternidad intermitente, digamos? Yo, una vez más, insistir en que creo que el escrutinio de la vida personal de las ministras con A no es igual que el de los ministros, y creo que eso también nos tiene que llevar a una reflexión como sociedad y a la necesidad de los avances que el feminismo está planteando en nuestro país. Dicho esto, mi hijo tiene también un padre con el que aspiramos a ejercer la corresponsabilidad, y yo creo que eso sin duda es un buen ejemplo. Se ha generado mucha polémica, se ha generado un debate, y os lo quería trasladar también a vosotros. Lola, empiezo por ti. Bueno, a mí me recordaba el debate que ya se produjo, si os acordáis, cuando Carmen Chacón, ministra de Defensa, pues en pleno embarazo, además un embarazo con cierto riesgo, cogió un avión y se fue, creo que a Afganistán, ¿no? A ver a las tropas y tal, y hubo toda una polémica sobre si debía hacerlo o no debía hacerlo. En fin, todo lo que rodea estos temas, generalmente tiene razón la ministra, que no se abordan igual o no se tratan igual cuando se trata de una mujer la que está en la responsabilidad política que cuando se trata de un hombre. Lo que pasa es que, y eso es así y nos ocurre constantemente, o sea, hemos tenido montones de ejemplos de políticas que ya bastante difícil es conciliar una actividad laboral pues con una dedicación tan brutal como requiere la política o el periodismo o profesiones de mucho tipo que requieran mucha dedicación, y además una exposición pública con la maternidad, ¿no? Y entonces pues bueno, se provocan este tipo de preguntas. Lo que pasa es que de ahí a cargar la caballería, como se suele hacer, sobre todo en Twitter, contra dos periodistas que además me consta que son personas que valoran los avances en la conciliación y los derechos de las mujeres sin ningún género de dudas, pues me parece excesivo. Es decir, estas preguntas yo no creo que tengan una mala fe, más allá de que se pueda discutir que socialmente seguimos estando más pendientes de lo que hacen las mujeres en estas situaciones que de lo que hacen los hombres, ¿no? Seguramente lo criticable es que a lo mejor no se hagan estas preguntas cuando se trata de hombres, ¿no? Pero, insisto, me parece también excesivo, ¿no? O sea, son preguntas educadas en el marco de una rueda de prensa que estaba hablando de la ley de familia y precisamente de la conciliación. Tampoco me parece algo como para lanzarse a la yugular de los dos periodistas que, insisto, son profesionales con un gran respeto a este tipo de cuestiones. Daniel. No, de acuerdo en lo general con Lola. Yo creo que Belarra tiene razón. La ministra Belarra tiene razón en lo que ha dicho. Es decir, esto a Garzón no se le preguntó. Y se le pregunta porque ella es una mujer. Es decir, se intuye a pensar que efectivamente, como es una mujer, la ministra tiene que... Es decir, en lo que es el ámbito general, quiero decir, a las mujeres siempre se les preguntan este tipo de cosas. En este caso concreto, creo que la pregunta es pertinente en el caso del periodista de Carlos Cue, porque precisamente hablamos de la ministra
que trata estos temas. Entonces, evidentemente, se produce una contradicción, ¿no? Una contradicción que probablemente no se podía superar de ninguna manera, porque el cargo requiere de unas especiales atenciones y probablemente pues Belarra no haya podido llegar hasta el final en su baja. Esta es más o menos la situación. Algo que, por otro lado, creo que tampoco hubiera llegado a más, que se hubiera quedado en la propia rueda de prensa, que mañana hubiera dado algunos titulares, pero como estamos inmersos en este ambiente digital de cuestionamiento permanente de determinada actividad periodística que se plantea desde los círculos de Podemos como un ataque constante, porque así conviene desde Podemos, pues para lograr una serie de elevación de algunas de sus figuras, pues al final llegamos a esto. Llegamos aquí a un tema que tampoco me parecía que iba a dar más de sí, que por cierto, está muy bien además debatir sobre ello, está muy bien que la ministra se hubiera defendido, que hubiera dado esta respuesta y que mañana escribiera una serie de artículos o hubiera una serie de debates, pero no que al final todo quede diluido en esta especie de que existe como una especie de constante persecución a políticos concretos. Señalamiento. Efectivamente, y luego un señalamiento también de vuelta a los periodistas. Manuel. A ver, yo creo que hay dos cuestiones diferentes. Una es que la ministra aclaró un hecho, que es que ella está con un permiso parcial ahora. Entiendo que, bueno, pues eso responde a algo que respondió que ella misma aclaró con normalidad y que me parece correcto. La segunda cuestión es el debate que la ministra introduce sobre si se hubiesen hecho o que no se han hecho las mismas preguntas a, por ejemplo, otro ministro como Garzón o a un ministro por ser hombre. Yo creo que ese debate es pertinente, ocurre en muchos ámbitos, en muchísimos ámbitos profesionales. Ahora, desde el ámbito periodístico, yo ahí coincido con una de las reflexiones que ha hecho Lola. Yo lo que creo es que lo que hacemos mal es no preguntarle al ministro, porque es una pregunta sobre la situación, sobre el permiso de maternidad, paternidad, completamente normal, que la ministra, insisto, en la primera parte de la respuesta responde con absoluta naturalidad y que, por lo tanto, yo no le veo mayor problema. Los periodistas estamos para hacer preguntas, pero obviamente el problema para mí está en no hacerle esas preguntas a los ministros también. Ministros, Luego es que también es verdad que las mujeres que tienen una actividad laboral, también cuando ven pues eso a ministras o recuerdo también Soraya Sáenz de Santa María. La cuestión del ejemplo, ¿no? Que también ha salido en todo esto. Y un poco se preguntan, ostras, ¿y cómo se lo monta, no? Porque al final piensas, pues una ministra debe tener que dedicar muchísimo tiempo al trabajo. ¿Cómo lo hace, no? Porque al final son como referentes públicos y la mayoría de mujeres que yo conozco que tienen o han tenido hijos no les da la vida. En fin, no. De dónde lo sacan, ¿no? El tiempo, cómo se organizan. O sea, que de alguna manera yo no creo que tengan que dar ejemplo en el sentido de que eso es una decisión personal. O sea, no necesariamente por dedicarte a la vida pública tienes que decir, bueno, pues ahora tengo que hacer todas las semanas que dice la ley que tengo que hacer. No. Tú tienes que procurar que las personas que lo necesiten puedan disponer tengan de ese derecho a esas derecho, semanas. Pero no, en fin, al final los políticos tampoco tienen que ser el ejemplo de todos los comportamientos, ¿no? Pero sí que es verdad que te lo preguntas, ¿no? Dices, pues cómo alguien, ¿no? con esa ocupación tiene la posibilidad de tener hijos y de poder seguir desarrollando su carrera profesional al máximo nivel, ¿no? Bueno, pero ella ha insistido en que ha cumplido con la ley. La ley lo que dice es que son 6 semanas obligatorias y luego... no, pero que está muy bien en el sentido de que ella ha dicho, no, si es que yo esto lo estoy compartiendo con mi pareja. También ha dicho, ¿no? Eso, iba a decir que ella tiene un compañero que es corresponsable en la crianza. No deja de ser un mensaje a la Y esa sociedad. decisión sí que es absolutamente personal. Uh-huh.
Decíamos que por muy interesante que haya estado el fútbol, que además Manu Carreño contagia, ¿no?, su entusiasmo, esta es una noche para mucho análisis también sobre el escándalo, el último escándalo relacionado precisamente con el Mundial, el Qatar Gate, esa investigación por presuntos sobornos de Qatar para lavar su imagen, en la que está imputada, entre otros, la ya ex vicepresidenta del Parlamento Europeo. La Cámara la ha destituido hoy, a solo unas horas de que mañana pase a disposición judicial. Es un caso que ha removido los cimientos del Europarlamento, ha habido redadas. Bueno, allí todos los grupos están de acuerdo en que hay que reforzar las leyes para evitar que esto pueda repetirse, para evitar que diputados, lobistas, asesores caigan en la tentación de los sobornos, de los regalos. El debate ahora es cómo conseguirlo. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas noches. Buenas noches. Este es el tema, sí, que se está negociando entre los grupos tras un debate crítico contra quienes aceptan la corrupción. Estamos ante un delito muy grave porque lesiona nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, ha dicho a los eurodiputados la comisaria Johansson. Un debate en el que Qatar no ha sido directamente censurado. Sabéis que la Fiscalía no lo ha nombrado, aunque parece bastante claro que el Parlamento Europeo va a abrir su propia investigación y que quiere incluir como lobistas a los diplomáticos de países terceros, mientras los socialistas piden que se recuerde que el caso no es un problema de su grupo político, sino de quienes han sido detenidos con casi 1 millón de euros en los bolsillos. Lo que ha fallado es que hay quien se ha saltado las principales normas de nuestro grupo. Eso es lo que ha fallado, no que ha habido una mala praxis, que hay quien no ha respetado el principio fundamental de nuestra actividad. Es Irache García, la jefa del Grupo Socialista, muy dura contra la ya ex vicepresidenta expulsada por el PASOK y que, destituida, se presenta mañana ante el juez belga, donde su abogado parece decidido a hacer valer que no se ha respetado su presunción de inocencia. Pues ya tenemos un primer finalista para el Mundial, Argentina, pero la polémica que ha rodeado a la competición en Qatar parece que no va a terminar con el torneo, Daniel. No, es que, vamos a ver, una cosa es que el Mundial se vea, se celebre y se disfrute, que además la gente suficiente tiene con su vida para encima exigirle más allá. Pero otra cosa es hacer el análisis político de este Mundial. Y este Mundial nunca fue como se parecía que iba a ser simplemente un instrumento, una herramienta de lavado de imagen de Qatar. No, fue algo más. Fue un acto de arrogancia de Qatar. Somos una sociedad rica y hacemos lo que queremos, cuando queremos y donde queremos. Esto es, en último término, lo que expresaba, dando además un aspecto muy inquietante, que es que la propia sociedad europea lo que estaba mostrando era su debilidad ética y geoestratégica al tener que soportar esta situación. ¿Por qué? Porque dependemos de sus hidrocarburos y dependemos de su gas. Eso por un lado. Y por otro, hemos aceptado que al final, bueno, esto se haga en un país donde los derechos humanos se dice que, bueno, se está haciendo mejoras, el tema del empleo, ¿por quién se estaba diciendo esto? Por mucha gente, pero entre otros también por parte de algunos europarlamentarios, que es de lo que nos estamos enterando ahora. Esta ex vicepresidenta, de hecho, te voy ya a interrumpir porque quiero escucharos a todos y nos queda nada, 2 minutos, 1 minuto para cada uno. Están los grupos en ver cómo pueden reforzar las leyes para que esto no vuelva a suceder. Mañana declara la ex vicepresidenta que asegura que es inocente, pero hemos visto, Lola, el dinero incautado, todo muy vulgar, decía Javis al empezar. Sí, tremendo, ¿no? Ver tanto dinero físico, como ahora además no estamos acostumbrados a ver dinero físico, pues aún impresiona más, ¿no? Todos los billetes ahí, en fin, una cosa bastante obscena. Yo creo que en el Parlamento Europeo pues se van a tener que imponer algunas normas nuevas, regular todo esto que funciona, que se llaman los grupos de amigos, ¿no? Que viajan invitados por determinados países. Grupos de amigos que empiezan a decaer en el caso de Qatar, claro, además. Sí, y los hay de otros países que tampoco son con una reputación excelente en materia de derechos humanos y que no representan a la Unión Europea, estos eurodiputados, cuando van en estos grupos, pero al fin y al cabo, como son eurodiputados, cuando visitan esos países y se expresan en los medios de comunicación de esos países, pues claro, se confunde, ¿no?
la labor privada, digamos, y la labor pública. Entonces, bueno, pues todo eso se va a tener que regular, pero lo que sí refleja es que efectivamente, digamos que hay unas normas muy laxas y que hay que por alrededor de las instituciones europeas pululan miles de lobbies que estábamos más centrados, digamos, en las multinacionales y en lo que eso podía influir en las normas europeas, pero que también funcionan con este tipo de países. Y von der Leyen, voy a cortarte para poder escuchar a Manuel al cierre. Lola, gracias. Gracias. Y von der Leyen, que ha propuesto la creación de un organismo ético para todas las instituciones, Manuel, y puede que haya alguien que se haya preguntado, pero que no había este organismo. Sí, yo no sé si es necesario otro organismo o es necesario más transparencia y una mejor regulación. Creo que esas dos cosas. Y voy a discrepar muy brevemente de Daniel, casi nunca lo hago. Yo creo que no es un acto de soberbia de Qatar. Quienes en un acto corrupto votaron para que el Mundial fuese en Qatar fue básico, bueno, fueron mucha gente, pero con una presión muy clara desde la UEFA y desde, por lo tanto, países, federaciones europeas. Y a quienes eligieron en las listas a esta diputada fueron los socialistas griegos. Por lo tanto, ellos son los máximos responsables. Ella en primer lugar, obviamente, quien comete el delito, pero no fueron los cataríes los que decidieron quién iba en las listas europeas. Y nos hemos quedado sin tiempo para la réplica de Daniel. La semana que viene. Para la próxima vez. Manuel Rico, Daniel Bernabé, Lola García. Un gusto como siempre. Lo dejamos por hoy. Buenas Un placer. noches. Buenas noches. Gracias. Le vamos a poner al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Tratarlos como a los mineros. Ayer comenzó la 4ª semana de huelga de los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Está siendo, pues, una huelga larga. El conflicto está motivado, sobre todo, por la falta de médicos y enfermeras, sus condiciones de vida y la sobrecarga de pacientes a los que tienen que asistir cada vez en peores condiciones. Después de la gigantesca manifestación ciudadana en su apoyo, los ciudadanos no podemos dejar solos a los médicos en sus demandas o ser indiferentes a las mismas, porque defender a esos médicos es defendernos a nosotros. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha propuesto derrotar a los médicos como Margaret Thatcher, a la que tanto imita la presidenta, venció a los mineros. Díaz Ayuso es un epígono de aquella Thatcher, y esta es su estrategia. Si aplasta a los médicos en huelga, los ciudadanos seremos más débiles en nuestra salud. En el fondo de este conflicto está la gran verdad. Un año más, Madrid figura a la cola del presupuesto sanitario por habitante. Esto es lo que la diferencia de las otras comunidades autónomas. Punto y 25. Y ya viene a recoger el relevo Manu Carreño. Hola de nuevo, Manu. Hola Marina, pues sí, empieza ya el larguero con toda la última hora de este Argentina 3, Croacia 0 y la previa del Francia-Marruecos de mañana. Que decía antes que a mí hasta me contagias tu entusiasmo. Pues qué bien. Yo que no soy nada futbolera y que además vas con os Argentina. lleváis a mis oyentes. Vas con Argentina. Sí, porque además nuestra Marisol Rojas va con Argentina y yo como ya me he quedado sin equipo. No se hable más. Pues hasta aquí hora 25. Mañana volvemos cuando termine la gala de los Ondas. Una gala, por cierto, que este año presentan Jun Barrera y Aimar Bretos. Por eso no está por aquí. Ha sido un placer como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.